Hola, hola, ¿cómo están? Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que se están sumando a este webinar. Les cuento que hoy día nos encontramos para hablar sobre agricultura 4.0 para cerezos. Mi nombre es Patricia Peñalosa y me desempeño como periodista del Centro de Extensionismo Tecnológico Think Agro de la Universidad de Talca. Y en esta tarde los acompañaré a conocer más sobre modelos predictivos, clima y tecnología para el cultivo que nos congrega. Nos acompaña en esta oportunidad Álvaro Sepúlveda, profesional del Centro de Pomacias de la Universidad de Talca. Este webinar se realiza gracias al apoyo de Corfo, que en el marco de la ejecución del proyecto Agricultura 4.0 para cerezos, que es liderado por Copeval, nos estamos reuniendo hoy día online. ¿Cómo este proyecto nos ayuda? Les quiero contar que el objetivo de esta iniciativa es mejorar la competitividad de los productores de cerezas en la región del Maule, mediante la difusión y transferencia de tecnologías de agricultura 4.0. Este proyecto busca optimizar el uso de los recursos, aumentar la sustentabilidad y desarrollar capacidades para adaptarse al cambio climático. Les solicitamos que en esta ocasión la interacción sea a través de las preguntas vía chat que está habilitada en esta plataforma, por favor. Así podemos ir conociendo sus apreciaciones y si tienen alguna duda. Para comenzar con esta sesión, que es la segunda de un ciclo de 3, dejo con ustedes a la jefa de proyectos de Copeval Desarrolla, Abigail Sepúlveda. Hola Pati, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Bueno, más que nada dar un pequeño saludo de parte de Copeval. Estamos muy contentos de poder realizar este proyecto. Agradezco a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, y contar un poquito que esta actividad se enmarca dentro del proyecto Agricultura 4.0 para hacer eso que busca acercar el uso de tecnologías a productores frutícolas. Eh, Este es un proyecto apoyado por Corfo, como bien tú lo decías, y este en específico estos webinars son para que los productores conozcan alternativas y tecnologías que hay disponibles y comprendan y puedan apreciar los beneficios que tiene la gestión de la información en los procesos productivos. Sobre todo si consideramos, por ejemplo, que la temporada pasada, el clima, las temporadas pasadas han sido súper desafiantes en cuanto a clima, entonces contar con información que pueda proteger nuestros cultivos puede ser muy útil, porque cuando hablamos de fruticultura, las inversiones que se hacen no son menores, entonces aumentar como las posibilidades de éxito y disminuir los riesgos es importante. Y eso es la agricultura 4.0, es como usar información para la toma de decisiones. Así que agradecemos tanto a Fincagro por ayudarnos a organizar este webinar, a Álvaro que nos acompaña en el día de hoy y sobre todo a Corfo por ayudarnos apoyando este proyecto. En nombre de Copeval les doy la bienvenida a esta segunda sesión y esperamos verlos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti, Abigail. Y claro, ahora nos podemos reunir virtual a cada una de las personas que están conectadas de diferentes partes del país. Tuvimos una gran acogida con este webinar. Somos más de 100 personas las que estaban inscritas. Así que continuamos para ser bien respetuosos con el tiempo. El presente webinar tiene por propósito entregar información útil para la inmersión de las empresas frutícolas en la adopción tecnológica. Como les comentábamos anteriormente, hoy día le damos la bienvenida a Álvaro Sepúlveda del Centro de Pomacias de la UTALCA, que él es un ingeniero agrónomo utalino también, con magíster en horticultura de la misma casa de estudios. Se desempeña desde el año 2003 en este centro de Pomacias y su especialidad es la agroclimatología y ecofisiología aplicadas a la fruticultura. Su línea de trabajo se enfoca a la relación de factores medioambientales y aspectos de calidad de la fruta, con acento en el estrés ambiental producto de la variabilidad climática. Así que todos los conocimientos que nos pueda compartir son muy bienvenidos en esta jornada. Por favor, Álvaro, estamos súper atentos a lo que nos quieras contar hoy día. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a mostrar nuestro quehacer, nuestra experiencia que tenemos en relación al cerezo, que ha sido corta pero intensa. Voy a compartir una presentación y
Perfecto. Una vez se esté visualizando, yo te confirmo y de ahí salgo del Eso, cuadro. ¿Ya? porque acá se me cierran, se abren. Estamos viendo una presentación que dice Ahí modelos, debería. modelos predicción. Eso. Sí, porque el Muchas título es modelo de predicción. A nosotros nos gusta hablar de la búsqueda de indicadores agroclimáticos, podríamos decir, en este caso para hacer eso. Entonces, como les contaba, la idea es ir contándoles nuestra experiencia en este camino o en esta búsqueda de estos indicadores y para eso traté de ordenarlo lo más que pude y resumirlo en una presentación. Entonces, lo que vamos a ver, el contenido de lo que vamos a ver va a ser primero una pequeña introducción. Vamos a revisar cuáles han sido estos desafíos que han estado comentando, de cómo el cambio climático nos está afectando y nos vamos a revisar como el ciclo de la planta y ver cómo afectan las condiciones, básicamente las condiciones ambientales, las condiciones meteorológicas, a ciertas etapas del, del cultivo y que podrían tener un efecto ahí negativo o positivo sobre la producción. Y luego vamos a ver cómo nosotros hemos tratado de conducir esta información a través de una plataforma que tenemos para ello y vamos a revisar variables que nosotros aconsejamos utilizar, variables agroclimáticas y algunos indicadores específicos que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, aquí hay algunas pistas de la universidad. Nosotros somos el Centro de Pomacia, el primer centro tecnológico de la universidad, y el modelo es bien conocido. Es un poco articular el quehacer académico, investigación, pero que sea aplicada a la industria. Por eso nosotros ahí tenemos como una parte importante de desafío que viene de acuerdo a la problemática de la industria. Nosotros, físicamente, nuestro edificio tiene tres laboratorios, uno típico de fisiología, donde se hacen determinaciones de compuestos y ese tipo de cosas, uno que es de ecofisiología, que son nombres así como un poco rimbombantes, pero es más que nada, tiene que ver con la evaluación o con la medición de variables climáticas que están afectando a la producción, por eso esto es como más o menos lo que podríamos decir pre-cosecha, muchas mediciones en el huerto, y el otro laboratorio que es el más grande, el de post-cosecha. Y acá también cuenta con cámaras de frío, como para simular el proceso de almacenaje, o en el caso de la cereza, de transporte. ¿Ya? Y nuestras principales líneas de investigación han estado, nosotros estamos desde el año 95. Entonces las principales líneas tienen que ver con la nutrición, con aspectos climáticos que pueden estar afectando la producción y también estamos ahora trabajando con un programa de mejoramiento genético, esto en manzana, ¿ya? De modo de, como ya les comentaba, nuestros desafíos son poder transferir toda esta información hacia el sector privado. Por eso nos interesa mucho participar en este tipo de iniciativas. Bueno, partimos nosotros con manzanos, casi el 90% de lo que hacíamos era manzano. Pero ahora, si revisamos acá, se ve como la distribución o el mapa de las superficies de los principales especies frutícolas llamadas como de frutales mayores en la región, en el Maule. Vemos que cerezo lleva la punta, también las pomáceas, que son las manzanas básicamente, y los avellanos. Por lo tanto, nosotros desde hace algún tiempo ya estamos formalmente trabajando, yo diría que en cerezos, ya alrededor de casi 10 años, un poco menos. Siempre veníamos haciendo algunas memorias, algunas tesis en cerezos, pero no como un trabajo ya formal. Y ahora también estamos trabajando hace una temporada en avellano. Pero como te comentaba, el cerezo ha sido una revolución que no solo ha sido acá en Chile, ¿ya? Acá yo cito al profesor Luca Corelli Grapadelli de la Universidad de Bolonia,
que en el año 2022, en el Simposio Internacional en Rimini, él planteaba este éxito del cerezo y cuáles eran los factores que estaban detrás de él, ¿ya? Entonces, los factores son que se había logrado la autofertilidad, hay aporte por nuevo material genético muy importante, que con mejor sabor y mejor calidad. Se tienen sistemas de producción mucho más modernos, porte injerto, que han permitido expandir su distribución como cultivo y con altas producciones. Por lo tanto, muchos concuerdan en que lo que ha sucedido con el cerezo ha sido un ejemplo o ha sido un caso que no se había visto antes en la fruticultura. Acá al profesor Luca Corelli Grapadelli se le olvidó anotar también eh, lo gigante que se ha transformado China y que para nosotros eso es un motor que nos consume mucha de la fruta y, bueno, y que es parte de los desafíos que vamos a ver más adelante, cómo llegar con fruta de buena calidad a ese tipo de mercado. Bueno, pero el cerezo es un cultivo de zonas, podríamos decir, temperadas o temperada frías. En su distribución natural, eh, se distribuye casi en toda Europa, siendo su lugar de origen en la zona del Cáucaso. Entonces, este tipo de frutal es bastante parecido al manzano en sus requerimientos agroclimáticos, podríamos decir. Acá vemos cuáles vendrían siendo como las temperaturas ideales para el crecimiento de este tipo de frutales. Y vemos que están alrededor de los 20, los 25 grados, ¿ya? Temperaturas menores a 5 grados prácticamente no hay crecimiento y temperaturas superiores a 35 grados tampoco, ¿ya? Entonces tenemos ahí ya un marco térmico, podríamos decir, en el cual se va a mover este frutal. Entonces nosotros, como teníamos alguna expertise en manzano, vamos a ver cómo lo llevamos al cerezo. Lo que generalmente hacemos es ir revisando. En manzano hay mucha más información que en cerezo, por lo tanto para nosotros no fue tan difícil hacer el paso de ir definiendo cuáles eran las condiciones climáticas o las variables agroclimáticas y cuál era el efecto que tenía sobre la producción de manzana. Y quisimos hacer ese mismo ejercicio para los cerezos. ¿Ya? Entonces, en el ciclo de la planta, vamos a ver que esta planta tiene que pasar por un receso invernal, por lo tanto requiere de bajas temperaturas para que básicamente sus flores sean de buena calidad y tener una floración concentrada y temprana. Luego, durante la floración, se requiere, hay un proceso que es muy complejo y se requiere de temperaturas que son las típicas de primavera, o sea, ni muy bajas ni muy altas, para que todo el proceso de polinización y fertilización, o sea, polinización y cuaja, ocurran exitosamente. Luego, para el crecimiento del fruto, vamos a requerir cierto periodo con temperaturas más bien más altas que puedan favorecer la fotosíntesis y el mismo crecimiento de la fruta. Y estas temperaturas también van a tener un efecto sobre la calidad con la que se va a obtener o con la que se va a cosechar esta fruta. Y posteriormente, para el caso del cerezo, que se cosecha relativamente en primavera, relativamente temprano, vamos a tener un periodo de post cosecha que es bastante importante porque por un lado ocurre en verano, cuando nuestras condiciones ambientales son bastante adversas, con mucho estrés, tanto térmico como radiativo, tenemos mucha radiación solar, y es un momento clave porque ahí se van a ir formando los primordios florales para la próxima temporada. Entonces, si tenemos condiciones ambientales adecuadas, este ciclo de la planta se transforma, ¿cierto?, en un ciclo virtuoso y volvemos a tener floraciones de buena calidad. Nosotros el año 2015 empezamos, obtuvimos un proyecto de FIA, FIA nos apoyó, para poder integrar esta información que habíamos recabado en manzanos, poder integrarla
a una plataforma, de modo de que todo lo que hacíamos como forma manual, por ejemplo en un Excel, los datos de la estación meteorológica, todo ese proceso lo pudiéramos hacer a través de una plataforma. ¿Ya? Y eso fue el año 2015 y lo hicimos para Manzano. Entonces, en el Manzano nos fue relativamente bien porque teníamos mucha información, teníamos, no sé, 20 años de datos, 20 años de trabajo en esto. Entonces detectamos cómo algunos eventos o algunas condiciones ambientales tenían un impacto sobre algunos factores productivos clave, ¿ya? Por ejemplo, el tamaño del fruto dependía mucho de las condiciones en la primavera, ¿ya? También pudimos asociar muy bien lo que era la nutrición clave para obtener fruta de calidad, sobre todo porque nosotros la manzana la guardamos por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, esto era un poco lo que queríamos replicar en el cerezo. Pero ¿qué pasó? Además de tener esta idea de ir viendo cómo el clima iba afectando a la producción, nos encontramos en el camino con el cambio climático. Y este cambio que nosotros ya lo hemos percibido en los últimos años, ya hace prácticamente 15 años atrás, los expertos tenían contemplado qué era lo que iba a pasar con las explotaciones frutícolas. Cuáles era lo que iba a modificarse, íbamos a tener menos precipitaciones, como lo hemos vivido en estos últimos años, íbamos a tener inviernos con menos frío, íbamos a tener un incremento de estas olas de calor, de este estrés térmico, y también que íbamos a sufrir de estos eventos extremos, es decir, heladas, lluvias fuera de estaciones, granizadas, estas mismas olas de calor, ¿ya? ¿Qué pasaba en el huerto? La planta, ¿qué iba a pasar con la planta? Iban a haber cambios en la fenología. Se ha visto que en el transcurso de estos años, en muchas zonas productivas, se está alterando las fechas de floración, ¿ya? Por ejemplo, y vamos a tener una reducción de la fotosíntesis, puesto que la fotosíntesis tiene un rango de temperaturas que es el óptimo, como dijimos, alrededor de los 25 grados para esta especie. Muchos de los asimilados de la fotosíntesis se van a tener que utilizar para poder reparar o poder recuperarse de las estructuras que se ven dañadas con estas condiciones adversas, ¿ya? Y una serie de otras cosas. Y que en la perspectiva, en el largo plazo, nosotros deberíamos tener o deberíamos ver una redistribución de las especies o de las variedades geográficas. Bueno, esto un poco, aquí voy a ir un poco más rápido, esto es un poco lo que nos ha pasado, un recuento de los últimos 20 años puede ser, en que hemos tenido de eventos de granizo, lluvias fuera de estaciones, olas de calor, prácticamente ya ahora se ha repetido mucho, inviernos con poco frío. ¿Qué es lo que estos mismos especialistas advierten que serían las formas de adaptarse a estos cambios en el clima? Si yo o si tenemos un proyecto de plantación, bueno, busquemos una zona que sea más adecuada para determinado material vegetal, ¿ya? Determinado cultivar y vemos en qué zona puede andar bien, ¿ya? Para eso necesitamos conocer el historial climático de esa zona que queremos, o también puede ser que si nos cambiamos a zonas escapando de, por ejemplo, las olas de calor, nos vayamos a tener que enfrentar a otro tipo de problemas, como puede ser la presencia de helada, por ejemplo. También lo que se recomienda es cambiar a cultivares que estén mejor adaptados para las condiciones, ¿ya? Entonces, de ahí que nosotros estamos ahí colaborando con un programa de mejoramiento genético para el manzano, para encontrar una variedad que nosotros ya la probemos localmente y que funcione, ¿ya? Eso podría ser una alternativa. En cerezo nosotros hemos visto mucho variedades con menor requerimiento de frío, por ejemplo. Pero si estamos en nuestro huerto, que no podemos sacar los árboles y movernos a otro lado, ¿qué es lo que plantean los especialistas que podemos hacer? Llevar un monitoreo más preciso, tanto de las condiciones meteorológicas como de la planta, eh, utilizar las herramientas digitales que disponemos ahora, que son mucho más de las que
existían hace 20 años atrás, por ejemplo. También se propone este cambio en el microclima, es decir, modificar el microclima de las plantas, principalmente a través de estas cubiertas que nosotros ya hemos visto mucho que se usan en cerezo, o a través de cubiertas de suelo, por ejemplo. O hay una batería de nuevos productos que se pueden ir utilizando. Extractos de algas, bioestimulantes, bloqueadores solares y una serie de opciones que ahora existen en el mercado. Y así, teniendo en cuenta ese tipo de cosas, ¿qué es qué es lo que se está haciendo para hacer eso? Para hacer eso, básicamente, el problema estaría en el frío, menor cantidad de frío, calor, básicamente en verano, y eventos extremos, por ejemplo, las lluvias que pueden ocasionar esta partidura si la cereza está muy cerca de la cosecha. Pero sin embargo, esto tiene que conjugar, esto del clima, conjugar con los objetivos o con los desafíos que tiene la industria. La industria básicamente va al mercado asiático en determinada fecha, se juntan muchas ofertas de, de cerezo en poco tiempo, por lo tanto, lo que se busca es salir de ese pic, ¿cierto? Tener cosechas más primores, más adelantadas, por ejemplo, ¿ya? Si tenemos cultivares que son más bien tardíos, vamos a buscar diferenciarnos mediante la calidad, tener mejor fruta, ¿ya? Bueno, y las medidas que podemos realizar son estos seguimientos con herramientas tecnológicas, esta modificación del microambiente, lo que veníamos conversando, eso es lo que hay. Nosotros, en base a esto, planteamos o nos preguntamos cómo podemos aportar. Y para eso fuimos desarrollando continuando esta línea de proyectos con FIA, y en el año 2019 ejecutamos un proyecto que nos tomó toda la pandemia, así que fue bastante caótico, pero fue un proyecto que tenía que ver con identificar algunos indicadores básicamente del clima, y para eso, para hacer eso, y para eso utilizamos el caso del uso de cubierta, porque el uso de cubierta nos permitía buscar condiciones que fueran un poco más extremas, ¿ya? Y ahora actualmente estamos con dos proyectos que finalizan el próximo año, estamos como en la mitad de estos proyectos, uno que tiene que ver con la post cosecha, relacionar esta post cosecha básicamente con algunos antecedentes climáticos y también nutricionales para obtener fruta de mejor calidad, y ahí tomamos como ejemplo, como caso, la Regina con este pardeamiento interno. Y otro proyecto que tiene que ver con un monitoreo de nuevas variedades. Y esto es básicamente asociado a identificar requerimientos de frío y calor para tener una buena producción en nuevas variedades de cerezos, que como son nuevos, prácticamente no se tiene antecedente. Partamos por las flores, la floración. Durante la floración, el proceso es bien complejo, y aquí yo creo que es tarea para el futuro. Yo creo que acá deberíamos nosotros tener algún tipo de monitoreo más preciso en el sentido del tiempo, de ir día a día, viendo qué va ocurriendo con el proceso de la floración. Porque durante la floración y cuaja vamos a tener varias cosas que se van sucediendo. Tenemos actividad de polinizadores que requieren de altas temperaturas. Las abejas requieren de ciertas temperaturas, de ciertas condiciones, temperatura, radiación solar, eh, viento, ¿ya? Para poder estar activas y realizar la polinización. Por otro lado, el polen también requiere de cierta temperatura para poder germinar, ¿ya? A más temperatura hay mayor germinación de polen, pero por otro lado, a mayor temperatura, el tiempo en que el estigma está eh, receptivo disminuye. Con alta temperatura y baja humedad relativa, la receptividad del estigma disminuye. Y luego, si hubo esta germinación del polen, el crecimiento del tubo polínico también se asocia a alta temperatura.
A bajas temperaturas voy a tener un lento crecimiento del tubo polínico y a alta temperatura voy a tener un rápido crecimiento del tubo polínico. Y esto juega con la longevidad del óvulo. A mayor temperatura, el óvulo se mantiene vivo por menos tiempo, ¿ya? Entonces, por eso hay muchas cosas que ahí juegan una con otra. Y acá les pongo un ejemplo de podríamos decir, variable agroclimática que nosotros estamos proponiendo, que es revisar cómo son las condiciones para el vuelo de abejas, ¿ya? Y para eso nos basamos en algunos estudios bastante antiguos, bastante clásicos, que dicen que las abejas, la especie apimilífera, no vuela con baja temperatura. Si hay 10 grados, no vamos a ver abejas, prácticamente. Entonces vuelan con temperaturas entre 12 y 14 grados, de ahí en adelante, pero que también sean días despejados, 300 watts por metro cuadrado, con baja velocidad del viento. Por supuesto, sin lluvia, pero la lluvia es día nublado, así que es equivalente a esta radiación solar. Entonces nosotros tomamos estos valores y los asociamos y fuimos a ver con los datos que nos entrega la estación meteorológica, cuando se daban estas condiciones, nosotros decíamos, ahí tuvimos 1 hora de vuelo de abeja, ¿ya? Entonces podemos ir revisando esas condiciones. Acá está como el ejemplo de lo que les comentaba. Este es un día típico de ahora de este año. Esta es la temperatura. La temperatura, cuando es superior a 15 grados, ese es nuestro indicador, nuestro umbral. Vamos a decir que entonces entre las 12 y las 7 y algo se dan condiciones para vuelo de abejas desde el punto de vista de que se cumple con las temperaturas. Pero vamos a ver la radiación solar. Y la radiación solar está sobre los 300 watts por metro cuadrado entre las 11 o algo y las, no sé, 6 de la tarde. Entonces, este día, el tiempo de vuelo de abeja está más o menos restringido a, no sé, 5 horas, ¿ya? Y ese es el valor que nosotros vamos a poder después revisar. Y acá les pongo, por ejemplo, en este periodo entre el 16 y el 25 de septiembre, en distintas zonas, cómo fue este valor de vuelo de abeja, esta cantidad de horas de vuelo de abeja en los últimos años. Cuánto fue el promedio y cómo ha sido la variación de este año respecto a ese promedio. Entre 16 y 25 de septiembre lo colocamos porque un poco es un periodo en que hay floración y también porque nos permite, son 10 días, entonces nos permite saber cuánto es la cantidad de horas por día. Entonces, por ejemplo, aquí en Granero fueron 3,4 horas como promedio del día para ese momento, para este año, ¿ya? Es un poco para ver ese comparativo. Lo que les comentaba, por otro lado, está lo del crecimiento del tubo polínico. A medida que hay mayor temperatura, vamos a tener un mayor avance en el tubo polínico. Y yo creo que esto es una de las cosas que deberíamos enfocarnos en adelante de cómo integrar este valor a el monitoreo de la floración. Acá les pongo un caso de este año, esto es para San Clemente, creo. Acá están las fechas, desde el 16 de septiembre. Van las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas diarias y tenemos la cantidad de horas de vuelo de abeja. Entonces, es decir, por ejemplo, si la floración fue el día acá, fue temprano, que no fue el caso de esta temporada, pero si hubiera sido acá este día, el 18 de septiembre, si hubiera sido floración o en plena flor, podríamos decir, voy a buscar el puntero, ¿ya? Si la plena flor hubiera sido en esta fecha, probablemente estuvo 1 o 2 días sin condiciones de vuelo de abeja, por lo tanto la probabilidad de polinización disminuye, ¿ya? Y nosotros esto lo hemos visto en algunos casos con algunos productores que, que han encontrado que han tenido problemas de cuaja y después vamos a revisar cómo se dieron estos datos, cero vuelo de abeja, ¿ya? Entonces se relaciona bastante bien con ello. Entonces, en este tipo de
acá se ve como en un gráfico, pero en este tipo de seguimiento uno podría colocar el crecimiento del tubo polínico. Si yo tuve, no sé, floración acá en esta misma fecha, en base a las temperaturas que hayan habido en esos días, quizá y hubo polinización, quizá el crecimiento del tubo polínico hubiera sido de 3, 4, 5 días. Vámonos ahora al crecimiento del fruto. El cerezo sabemos que crece describiendo esta doble sigmoidea, en que tiene una etapa de división celular, que es la primera etapa, más bien hay coincidencia en que la división celular es un proceso que viene anterior y que termina en esta etapa primera, ¿ya? Después está la etapa en que no hay crecimiento del fruto porque hay un endurecimiento del carozo, y después hay una etapa de crecimiento por elongación de la célula y que terminan ya en la maduración del fruto. Lo que dicen los estudios es que en la etapa de división celular, esta etapa no depende o no está regulada por la temperatura, básicamente. Que es, por ejemplo, lo que sí sucede en otros frutales como el manzano. En el manzano, esa etapa de división celular es muy dependiente de la temperatura, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura determina, por ejemplo, el tamaño de la fruta. En este caso no. En este caso eh, vendría el tamaño, por ejemplo, de la cereza, vendría determinado desde todo el proceso, desde el receso hasta en la etapa 3 donde sí puede haber algún efecto de la temperatura, pero quizá no tanto sobre el tamaño, sino que más bien el tamaño está regulado por la relación hoja-fruto, o sea, un buen abastecimiento de asimilado hacia el fruto, más que directamente de la temperatura. Y en la etapa 3 que sí se ha establecido que es sensible a estas condiciones térmicas, lo que se propone acá es que podría estar afectando la maduración. Quizá no en un punto que nosotros podamos percibir, pero por ejemplo ya hay estudios que están indicando que podría haber un poco de acumulación, por ejemplo, de pigmentos, de color, ¿ya? El cerezo en general, muchas variedades de cerezo que no tiene problemas para el color, pero sí puede haber ahí cierta complicación del momento de la cosecha de acuerdo a esta acumulación de pigmentos. Em, Creo que eso está más adelante. Ah, bueno, y también de alguna forma, esta etapa 3 nosotros podemos ver esas condiciones más extremas de temperatura cuando tenemos un sistema de cultivo con cubierta, ¿ya? Con ese microclima modificado. Nosotros acá hicimos algunos estudios hace algún tiempo. Esto es, en este caso, es Santina sobre col, el sistema KGB en Sagrada Familia, en que teníamos las tres situaciones: aire libre, la utilización de este techo tipo capilla con rafia y un macrotúnel que era un plástico, un film plástico diferente, ¿ya? Y acá las experiencias indican, no solo esta, sino que de otros casos en que el- esta modificación ambiental puede generar frutos que tengan mejor tamaño, pero en general puede haber alguna complicación en el color y en la firmeza y en los azúcares, en la acumulación de sólido sólido. Y un detalle, no un detalle, pero algo que nosotros estamos incorporando ahora con uno de estos proyectos, en que no estamos en proceso de trabajo, es que con esta también modificación se ven más alteraciones en como desbalances nutricionales en el fruto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es proponer que se realicen análisis de fruto para poder ir haciendo mejora, ir corrigiendo. Por ejemplo, les pongo este caso, que en uno de los proyectos tenemos muestra de fruta, esto fue el año pasado, teníamos de distintas zonas, todos en la región del Maule, y como hubieron
3 de, no sé cuántos casos hay acá, 10 o más casos en que el calcio venía bajo el rango que se indica como adecuado para el fruto. Y eso puede tener ahí algunas complicaciones en la post cosecha. En cuanto al color, como ya les comentaba, el color no es un problema para hacer eso. Nosotros hicimos una prueba utilizando estas bolsas que se utilizan en manzana. Acá si ven, no recuerdo qué variedad era, puede haber sido Lapins, y y se embolsó tempranamente con fruto pequeño, y después que se saca la bolsa, esta bolsa no deja pasar nada de luz, tenía coloración. A diferencia de otros frutales que requieren de radiación solar directa para que se estimule la síntesis de básicamente antocianinas, que son las que le dan este color rojo. Y acá hay un caso en que no se coloreó, pero esta era Rainier, era un cultivar bicolor, que sí requiere de esta estimulación por luz o por radiación solar en forma directa. Entonces, en el verano, llamemos verano a noviembre, ahora que ya está en plena cosecha la cereza, puede haber algún tipo de complicación cuando las temperaturas son demasiado altas. ¿Ya? Acá un ejemplo de un estudio de 2023 en que en laboratorio vieron cómo condiciones de alta temperatura, eh, aquí pueden ver los tratamientos, eh, esta es la fruta antes de tratar, después esta es la fruta con temperaturas que le llaman normales, que es por el día 24 grados, por la noche 14 grados, y esta como con menos color fueron las condiciones de alta temperatura, es decir, 34 grados en el día y 24 grados en la noche. Es más o menos lo que uno debería esperar en todos estos frutales de esta, no sé si inhibición o degradación puede ser, de la antocianina que se va sintetizando y que se va degradando y no, en general no tiene mucho menos color. Acá les muestro un pronóstico, no es para que se asusten, pero es un pronóstico para la próxima semana, para el lunes creo que es. 30 y tantos grados, 30 grados básicamente, 30 grados en toda la zona central. Y esto, si ocurre en la cosecha, puede tener algunas complicaciones. Y acá tampoco es para asustarlos, pero les voy a mostrar un caso extremo, pero que nos puede dejar algunas lecciones de lo que ocurrió en Norteamérica en junio del 2021, cuando hubieron temperaturas, se batieron los récords de temperaturas 3 veces en Canadá en una semana. La mayor temperatura, 49,6 grados, ¿ya? O sea, harta temperatura. Las cerezas estaban, o sea, no era daño por sol, era cocimiento de cereza. Entonces, estaban en plena cosecha. ¿Qué hicieron los productores? Cosecha nocturna. Y quizá aquí podemos ver un ejemplo de lo que nosotros deberíamos apuntar, sobre todo en algunas zonas que son más cálidas, de poder, yo sé que hay alguna experiencia en Chile, pero quizá plantearlo como una buena alternativa para generar fruta de mejor calidad. Y vamos a la cosecha. Acá vemos cerezos que están tratados con cierto un film de materiales particulados en base a caolina, que reducen la temperatura foliar, porque es el momento en que se diferencian los primordios florales y se están diferenciando sus partes, y esto puede llegar a producir estos frutos dobles, ya como muchos deben saber. Hay algunas variedades que son más sensibles, ¿cierto? Por ejemplo, esto de sersantina. Y lo que se indica acá, hay también estudios que son bastante antiguos, que con temperaturas medias, el promedio de las temperaturas medias en el mes más cálido, que es cuando ocurre la diferenciación floral, que para nosotros podía ser enero, es mayor a 32 grados, aumenta linealmente el riesgo de la aparición de este tipo de alteraciones en la próxima temporada.
Acá tenemos, por ejemplo, en Sagrada Familia en los últimos años, y vemos este es el promedio de las temperaturas máximas de enero, como en varios de estos años ya han ido superando estos 32 grados. Por lo tanto, se dan estas condiciones que pueden ser de mayor riesgo para la aparición de este tipo de desórdenes. Nosotros también tenemos como una forma de medir estas condiciones extremas que pueden estar afectando la calidad de la fruta. Tenemos este índice que es el día de riesgo de daño por sol, que lo utilizamos para manzano y que de alguna forma también puede servir para otras especies porque muestra qué tan estresante o qué tan altas las temperaturas y cómo pueden afectar a la fruta. Y esto se basa en que la temperatura del fruto es alrededor de 10 a 12 grados mayor que la temperatura del ambiente, ¿ya? Y acá vemos cómo se van produciendo este tipo cómo se van acumulando este tipo de eventos o este tipo de días con estas condiciones de al menos 5 horas con temperaturas sobre 29 grados. Entonces, el año pasado ocurrieron más tarde porque tuvimos un clima que fue más fresco durante la primavera, pero han habido otros años que han ocurrido bastante temprano. Acá, por ejemplo, ya a mediados de noviembre ya habían aquí en San Clemente unos 5 días con condiciones de este tipo. Vamos a ver cómo se viene ahora esta temporada. Otro indicador que utilizamos para medir este estrés son el déficit de presión de vapor y el índice de estrés, que son dos indicadores que son bastante similares, o sea, operan de la misma forma e indican qué tan demandante por agua es la atmósfera, ¿ya? Entonces, a mayor temperatura y menor humedad relativa, ambos indicadores van a ser más altos, ¿ya? Nosotros utilizamos el índice de estrés porque en general es una fórmula que es más fácil de visualizar, si bien no tiene unidades, como el déficit de presión de vapor, que son unidades de presión, nos da un valor que podemos ir comparando temporada a temporada y ir sumando en determinado periodo de tiempo. Se calcula hora a hora con la temperatura y la humedad relativa, ¿ya? Entonces, este tipo de variables, podríamos decir, son las que nosotros estamos utilizando y que una estación meteorológica automática normal no nos entrega y que nos puede servir para ir monitoreando cómo se van dando las condiciones en nuestro huerto. Y acá quería comentarles un poco qué estamos haciendo en base a uno de los proyectos que estamos ejecutando ahora y que tiene que ver con la determinación de frío invernal, porque hemos visto que se ha transformado en algo mayor, puesto que se están buscando zonas que sean más tempranas, por lo tanto que tengan condiciones más cálidas y por lo tanto también puede ser que no tengan las condiciones, este frío en el invierno que se requiere, y porque se están buscando también nuevos cultivares o condiciones de manejo para adelantar la floración y con ello la cosecha de la cereza. Eh, Nosotros ya hace 2 temporadas que estamos haciendo un seguimiento de la dormancia de algunos cultivares nuevos asociados con ANA Chile, son los que ha introducido ANA Chile en huertos de la región, ¿ya? Y para eso utilizamos una técnica que es clásica, podríamos decir, que consiste en muestrear ramillas, brotes en los huertos durante el invierno y someterlos a calor en una cámara de crecimiento, ¿ya? Y para eso, ¿cuál es nuestro indicador? Es que el momento en que estas ramillas, el 50% de su yema brote, es cuando se ha cumplido con este requerimiento de frío en el huerto, ¿ya? Acá tenemos un trabajo en que muestra cómo, además, cómo a medida que ha estado sometida a mayor cantidad de frío, la planta o el árbol en el huerto requiere menos calor para alcanzar esa brotación, ¿ya? Por ejemplo, si estuvo expuesta acá
713, estos son unidades Richardson, si no me equivoco. Ah, sí, acá es unidad Richardson. Vemos que para, no alcanza a, eh, a completar el 50% de brotación, poniéndole el calor que le coloque, ¿ya? Pero después, si tuvo mucho frío, como en este caso, 1274 unidades, requirió poco calor para alcanzar el 50% de brotación. En eso es un poco lo que queríamos perseguir. Pero nos encontramos además con esto que es lo mismo, pero que está mostrado de otra forma, que está más modelado, que muestra cómo a medida que hay mayor cantidad de frío, se requiere menor cantidad de calor para esta brotación, ¿ya? Entonces, estos investigadores encontraron esta curva, ya que los puntos estaban aquí. Entonces, cada uno de estos puntos de alguna forma, va a representar una temporada. Yo tengo una variedad, en una temporada voy a tener tanta cantidad de frío en invierno y voy a tener tanta cantidad de calor en primavera, y con eso voy a tener o no la floración, ¿ya? Si tengo poco frío y tengo poco calor, voy a estar en esta zona en que no va a haber brotación o va a ser irregular. Acá unos investigadores de California, porque esto se había trabajado en conífera, lo adaptaron a frutales, trabajando con almendras, y quedó esta curvita. Entonces acá nosotros vamos a rescatar algunos puntos. Por ejemplo, requerimiento de frío. Entonces vamos a decir que el requerimiento de frío va a ser la cantidad de frío que va a necesitar esa planta o esa variedad para alcanzar en este caso aparece floración, que es básicamente lo mismo, para alcanzar la floración, cuando yo le doy la máxima cantidad de calor, ¿ya? Y acá voy a tener también un requerimiento de calor, que va a ser el mínimo calor cuando yo tengo exceso de frío. Entonces tenemos ahí dos puntos que son bien interesantes. Y el requerimiento de frío entonces estaría definido como cuando estas ramitas tengan el 50% de brotación de sus yemas, vamos a tener ya ese requerimiento de frío, entendido como la mínima cantidad de frío que yo voy a necesitar, y voy a necesitar aplicarle el máximo de calor para tener brotación. Nosotros partimos con este tipo de experiencia hace harto tiempo, y lo hacíamos bastante artesanalmente. Ahí estábamos instalamos unos maceteros en una cámara de esas de frío que la adaptamos para colocarles calor. Después lo hicimos con una cámara ya un poquito eh, más pequeña, en un mesón de laboratorio, y lo calentamos con un calefactor y nos funcionaba bastante bien, daba valores bastante buenos. Pero después ya con este proyecto pudimos ahí adquirir un par, no solo uno, sino dos cámaras de crecimiento donde podemos regular temperatura y fotoperiodo, es decir, cantidad de luz, simulando día-noche y simulando primavera. Entonces, como les comentaba, se va al campo en varias fechas, por lo tanto, cada una de esas fechas va a estar asociada a determinada cantidad de frío, y después se coloca en estas cámaras de crecimiento y se va evaluando cada cierto tiempo cómo va la brotación de ese material. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos un poco ese primer gráfico que mostrábamos, ¿cierto? En que está la brotación, están las cantidades de frío. Ahora acá nosotros la vemos en cantidad de porciones de frío. ¿Y cuánto fue el calor que requirieron esas ramillas para alcanzar determinada cantidad de brotación? Lo que buscamos acá es la cantidad de brotación con estos distintos regímenes de frío, con esta exposición de frío. ¿Cuánto brotaba cuando le aplicábamos el mayor calor posible? Y lo alcanzábamos a los 20 días. Luego, con esos valores, nosotros construimos acá este gráfico, están acá estos puntos, y a esos puntos le trazamos, ¿cierto? Ahí le ajustamos una línea y podíamos decir entonces cuándo se alcanzaba el 50% de brotación, con cuánto frío. Santina, para este caso, 34, una cosa así. 34 porciones para el requerimiento de frío. Pero también queríamos ver la curva, esta que relacionaba la cantidad de frío con la cantidad de calor, no solo el requerimiento mínimo de frío. Entonces acá tenemos más valores, pero acá solo nos servían aquellas
aquellos datos de frío en que hubo 50% de brotación. Por lo tanto, acá nos servía este valor, en esta otra temporada, este y acá, ¿ya? Y con eso fuimos construyendo pares, ¿cierto? Pares de cantidad de frío y cantidad de calor para un 50% de brotación. Acá lo tenemos para dos casos, Santina y Lapin, que son los más representativos. Esto era lo que venía por otros estudios anteriores, más o menos estos eran los requerimientos. Lapin requería menos frío que Santina, y lo que nosotros encontramos fue esto. Y cuando trazamos estas curvas como para ver si encontrábamos algo parecido a esta curva de floración o de brotación, encontramos esto. Que acá podemos decir que Santina, al parecer, claro, muestra mayor requerimiento, o sea, mayor requerimiento de frío cuando se le aplicó mucho calor que la pinza, que requiere menor cantidad de frío con esa misma cantidad de calor. Pero nos encontramos acá que eran distintos también los requerimientos de calor. Entonces, cuando había mucho frío, Lapins requería menor cantidad de calor que cuando hacía mucho frío, que la cantidad que requería Santina. Y esto tampoco nos muestra cómo se dio esta temporada. Esta temporada hubieron muchos huertos que, si bien hubo frío, este frío fue bastante irregular, se vio mucho cómo avanzaba Lapins y Santina iba un poco más lento. Entonces, todas estas situaciones se ponen mucho más complejas cuando se tienen estos sistemas en que se modifica el clima, cuando se utilizan estas sombras en el invierno, cuando se utilizan estas cubiertas perimetrales en primavera. Entonces, es bastante lo que se puede hacer acá, pero siempre yendo caso a caso. ¿Cómo medimos el calor? Ustedes vieron que había una curva de calor, eso eran GDH. Los GDH corresponden a esta fórmula que parece un poco gigante, pero cuando se traspasa en algún sistema computacional o en el mismo Excel, no es complicado, da un valor por hora y que corresponde a esta forma, es decir, que hay un máximo de aporte en este método cuando tenemos temperatura entre 20 y 25 grados. Y también pues, se puede tener grados días, que es el sistema más utilizado, un método muy utilizado, pero que anda bastante bien cuando es primavera. Porque este sistema lo que dice es que se hace un promedio de las temperaturas y se le resta una temperatura umbral, en este caso 10. Entonces, a medida que hay más temperatura, es el valor en calor es esa temperatura menos 10. Pero cuando tenemos condiciones de mucho calor, no hay aquí un corte. Deberíamos tener nosotros un corte acá, no sé, en los 32 grados o algo, y decir, bueno, de ahí en adelante no hay aporte para el crecimiento. Les coloco esto como caso porque me lo consultaron más de una vez en este año de cómo se calculan los grados día. Porque inicialmente eh, este cálculo de este indicador era temperatura media menos la temperatura umbral, o sea, menos 10. Pero la temperatura media se calculaba en base a un termómetro de máximo y mínimo, ¿ya? Pero ahora que se tienen estas estaciones meteorológicas que podemos tener un dato cada una hora, o cada media hora, o cada 15 minutos, acá tenemos el caso de cada una hora, ¿cómo calculamos esto? Sacamos el promedio del día y le restamos 10. Entonces acá tenemos distintos ejemplos. El caso clásico que se hacía era máxima más mínima dividido por 2, me da la temperatura media, menos 10, sería este valor, 2,3 en este caso, de este día. Eso fue lo que se acumuló en grados día. Pero hay otra forma de calcular la temperatura media, no con la máxima y con la mínima, sino sacando una media de todas las temperaturas del día. Y si saco ese valor, lo divido bueno, hago la suma, lo divido por 24, me da este valor, le resto 10 y me da 1,9. Me da distinto. Pero, ¿cómo debería hacerse? Que es como la forma moderna de hacerlo, es que a cada hora yo le reste la temperatura umbral. Entonces vamos a tener una sumatoria de cada hora menos 10. Y después ese valor lo dividimos por 24 y me da 4,1.
Se me da harta diferencia cuando se hace por este método, que debería ser el más preciso para poder calcular los grados día si yo eh, tengo temperaturas cada hora. O sea, no tiene sentido que me entregue el valor cada hora, el más preciso. Les comento acá cómo han sido, estos son unos árboles que tenemos nosotros acá en el jardín frutal, cómo fue la floración, digamos, cómo se fueron dando en estas últimas 3 temporadas. Tuvimos en el año 2022 un invierno súper frío, ejemplo de invierno frío, bueno, súper bueno, floraciones tempranas, fíjense aquí, Lapins estaba en frutito, Regina básicamente en plena flor, podríamos decir, en esa fecha, 27 de septiembre, acá, Talca. El año pasado, que fue un año al contrario, de poco frío, uno de los años con menos frío de los últimos 20 años, podríamos decir, flores muy extensas, floraciones extensas. Acá, como ven, Regina, todavía ni siquiera se veía nada. eh, Muy tarde, quizás las floraciones aquí fueron en octubre, para el caso de la Regina. Y este año fue un poco intermedio entre los dos. Pero Pero sí, no fue un año con un frío importante para cultivares de alto requerimiento de frío. O sea, en zonas más tardías, yo no diría que fue un año con buena acumulación de frío. Tuvimos, de todas maneras, si fue intermedio, fueron floraciones bastante variadas, dependiendo de la variedad, valga la redundancia. Y nosotros con estos datos hicimos un mini ejercicio que es quizá el que deberíamos hacer en los huertos, que es como ir llevando este seguimiento de la fenología y compararlo con lo que pasa en la meteorología. Entonces acá es porciones de frío, lo mismo que indicamos como para esta curva de floración, porciones de frío versus la acumulación que se requirió para alcanzar la floración. Entonces, un año con mucho frío, 2022, se requirió, en este caso lápiz, por ejemplo, el mínimo de frío, o sea, de calor. Con el mínimo de calor ya alcanzó la floración temprana. No tuvo que estar mucho tiempo en el huerto para acumular la cantidad de calor que necesita para alcanzar la floración. Recuerda que esto es floración, no brotación, por lo tanto, un poquito más de calor que se requiere. Y por el contrario, un invierno con poco frío requirió de mayor cantidad de calor para alcanzar la floración. Por eso las floraciones son más tarde. Esto es un poco lo que nosotros quisiéramos que quedara y de trabajar más en esto para ir ofreciéndole al huerto, hacer un seguimiento como más particular de cada una de sus situaciones, porque cambia el requerimiento de frío, cambia de acuerdo no solo a la temporada, sino que de acuerdo al vigor de los árboles, a la variedad, ¿ya? Como ya un poco resumiendo, qué era lo que estos factores y en cerezo en particular, en qué nos vamos a detener nosotros, en qué nos estamos deteniendo, es receso invernal. Es una parte clave, porque el receso invernal, la cantidad de frío y la cantidad de calor, me va a determinar la fenología, las fechas de floración y fechas de cosecha. Y va a determinar la calidad de las flores. Un invierno frío son flores de mucha mejor calidad, por lo tanto es fruta de mejor calidad. En floración y cuaja, al menos hasta ahora, estamos con esta monitoreo de las condiciones para vuelo de abeja, que ya es algo, pero ahí también hay mucho que trabajar. En relación al crecimiento del fruto, quizás más orientado a ver las condiciones que podrían estar afectando el momento de la cosecha, si hay altas temperaturas en noviembre, y en la poscosecha ir viendo cómo se van dando estas condiciones de estrés radiativo y térmico. Como les comentaba, nosotros esto lo vamos metiendo en nuestra plataforma. Esta plataforma estamos todos en un proceso de construcción, estamos con varias partes que se están desarrollando
Y nuestra plataforma, voy a mostrar algunos pantallazos para mostrarles algunas cosas. Tiene, por ejemplo, eh, la revisión de variables que tienen que, por día o acumuladas, variables que tienen que ver, las típicas que puede entregar una estación meteorológica, temperatura, humedad relativa, precipitaciones, radiación solar, pero tiene algunas que son más, le llamamos más específicas, que tienen que ver con los frutales. Y acá nosotros podemos encontrar algunas que tienen que ver con el receso, eh, frío, unidades Richardson, horas de frío, porciones de frío, otras que tienen que ver con el estrés, estas horas de riesgo de daño por sol, el índice de estrés, altas temperaturas, vuelo de abeja, por ejemplo. Y acá vemos cómo, en este caso, vemos el índice de estrés cuando ya son variables acumuladas. Les podemos dar un rango de tiempo, que esto varía de caso a caso. Por eso también esto es particular para cada huerto y uno puede ir comparando ese indicador de estrés, cómo se ha ido, cómo se ha ido dando en cada temporada. Algo que es, por lo menos hemos tenido la retroalimentación desde los productores, que les ha resultado bastante útil, es entregar esto como un informe, como que en realidad el trabajo en el campo no es de estar en el computador, quizás esa parte tecnológica se la pueden dejar a alguien más y nosotros eso lo hacemos, procesamos la información y le entregamos un informe, un PDF con las condiciones como se han dado en el momento que se van requiriendo. Esto puede ir, aquí quedó abierto, pero esto puede ir con algún tipo de comentarios que uno le va indicando. Esta plataforma también tiene una parte que son de estimaciones de estos factores de producción en base a las condiciones básicamente meteorológicas que han ido dando, pero esto está más bien en una etapa de que hemos estado construyendo algunos indicadores que no han estado resultando y se han ido modificando con los más datos que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, en la estimación de la fecha de cosecha, ahora vemos que está muy ligada con la acumulación de frío, pero en el sentido de esta interacción con el calor, más que con esto que era más una cuantificación por periodo, cuánto de frío y cuánto de calor. Eh, Potencial de fruto doble, como se dijo, nosotros lo estamos asociando al índice de estrés. Y además aquí también hay otro punto que es que siempre en el huerto se van a hacer manejos para, para poder minimizar este tipo de complicaciones. Por lo tanto, es difícil tener como un valor que sea más o menos representativo. Nosotros esto lo habíamos planteado primero como para estos cultivares que son más importantes, Santina, Lapin, Regina, y, y cuáles eran los puntos en los que estos cultivares se veían más afectados. Por ejemplo, Santina, el riesgo de aparición de frutos dobles. Como les comentaba, esto lo tenemos todavía en proceso y esperamos el próximo año, ya con la finalización de los proyectos, tener una información un poco más contundente. Acá les muestro cómo ha ido este índice de estrés en esta temporada, desde octubre, en relación al año pasado, que en realidad no es una situación que sea muy representativa de esto es en San Clemente, pero al parecer este año venimos con un poquito más de calor. Bueno, lo hemos estado percibiendo. Entonces, esto solo para finalizar, les cuento cómo son estos, en qué nos estamos fijando, en estos desafíos que tiene el cerezo, dónde podemos trabajar, en nuevos cultivares, nuevas zonas, con la modificación del clima, y nosotros básicamente apuntar a indicadores que tengan que ver con este periodo de receso, con la cosecha de la fruta y con las condiciones de estrés ambiental durante el verano. Así que eso era lo que les quería comentar. Espero no haberme pasado. Yo suelo pasarme mucho con el tiempo, pero y que me haya hecho entender lo mejor posible. Acá está el sitio web, siempre he invitado a que lo revisen. Ahí hay harta información. Tenemos los boletines técnicos donde hay información de todas las
las reuniones técnicas que las hacemos de forma bimestral. Entonces son 6 reuniones técnicas que hacemos en el año, gratis. eh, un par de ellas son presenciales, con muestra de fruta, y toda la información que se genera en esas reuniones técnicas queda en el boletín. Así que muchas gracias, Patricia. Genial, oye, mucha atención en tu exposición y también tenemos harta interacción para que nos pueda ayudar respondiendo a las consultas que llegaron. Primero, comentarles que ahí nuestro host dejó un video que tiene que ver con el Centro Pomacias, que se hizo acá en nuestra querida universidad, en el canal Campus TV, que el profesor Yuri estaba ahí liderando Pasión por el Agro. Los invitamos a ver este programa que dura alrededor de unos 18 minutos y les puede dar también más perspectiva sobre este tema. Y yéndonos ya directo a las preguntas, quería decirte que Lorena Pinto dice, sí, Lorena, vamos a compartir este video, va a quedar alojado en el canal de YouTube de Copeval y también en Think Agro. Y nosotros, una vez ya finalizado el semestre, compartiremos todos los videos de lo que hemos generado a OPIA, el Observatorio de FIA. Entonces también Lorena quiere saber, Álvaro, ¿qué han observado respecto a la polinización este año, pero bajo techo? Mira, yo este año he salido súper poco al terreno. Me tienen acá procesando todos los datos y el resto del equipo ha andado en terreno, así que ellos podrían responder mejor. ¿Qué podría decir? ¿Qué podría decir? Podría decirte que los techos nosotros los miramos bastante a huevo, podríamos decir. Se instalan básicamente porque pueden haber, por la lluvia, se empezó con eso, pero cuando no hay pronóstico de lluvia, se suele decir que tiene algún efecto de térmico, de mejora térmica, y por lo tanto se instala durante la floración. Pero se considera bastante poco la sombra que producen, ¿ya? Entonces, si estamos en situaciones como se dio esta temporada, sobre todo agosto, septiembre, en que tuvimos bastante nubosidad, tuvimos temperaturas quizás más bajas de lo normal, ¿ya? Si le agregamos el factor de mayor sombra producto de las cubiertas, podríamos también tener por ahí una respuesta de lo que nosotros hemos estado viendo, de lo que se ha estado comentando o reportando de caída de fruta, por ejemplo. ¿Ya? De, eh, no solo los manzaneros también nos han comentado mucho de un buen efecto de los raleadores. Y nosotros sabemos que muchos de estos raleadores tienen buen efecto cuando las condiciones eh, térmicas son de temperatura baja o cuando hay mucha nubosidad, ¿ya? Entonces, más o menos, si las condiciones fueron buenas para los raleadores, probablemente eso también sea la misma causa de problemas con caída de fruta. Súper. Luis Contador te pregunta, ¿podrías aclarar de nuevo qué es GDH y por qué es más adecuado que GD? Ya, sí, sí, perdón, me pasa a veces que doy por sentado algunas cosas. Los GDH es un modelo de acumulación térmica, ¿ya? Pero que opera de la forma en que asigna un mayor aporte de las temperaturas en el rango que es más adecuado para este tipo de frutales. Si bien uno puede ir modificando en el mismo método cuáles son las temperaturas umbrales, las que vienen definidas por los autores son las de condiciones como de clima templado, ¿ya? Entonces son las que son apropiadas para este tipo de frutales. No hay que olvidarse que el cerezo es un frutal que elimina las hojas, requiere de frío invernal, es un frutal que se ha adaptado, ha evolucionado en condiciones de un clima más moderado del que tenemos nosotros acá, ¿ya? Entonces, ese GDH lo que hace es dar un aporte diferenciado de unidades de calor para determinadas temperaturas. Eh,
es el que más se utiliza dentro de los círculos como de investigación, ¿ya? O sea, es el modelo que más se recomienda. Por lo tanto, debería ser el que tiene mejor o el que explica mejor lo que sucede con el crecimiento de la planta. Lo que no quiere decir que el modelo de grados día no sea un mal modelo. Es bastante bueno porque es bastante simple de aplicar, pero hay que tener la precaución de que funciona muy bien en primavera. Funciona muy bien en primavera y en la medida que lo vamos a utilizar con condiciones más cálidas, deberíamos hacerle un corte sobre al menos los 32 grados. Porque ese modelo indica que si yo tengo temperaturas de 33 grados, los grados como temperatura en ese momento, mi aporte en grado de calor va a ser 23. Y a 33 puede que no haya ningún tipo de actividad. Bueno, puede que sí la haya, pero no sé, la fotosíntesis puede que se reduzca sobre 35 grados. Y este índice de grado día me va a decir que hay mucho crecimiento. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Y tenemos la última notificación que se escuchó, que es un saludo de Yasna Jorquera, que te dice, saludos querido Álvaro, gracias por la información. Bueno, un saludo a la Yanna. Que me venga a ver, que nos venga a ver acá. Están todos invitados. Que vengan. Y nuestra querida Paula Gajardo, la gerenta de Fincagro, dice, felicitaciones Álvaro, muchas gracias por contarnos los resultados a la fecha, muy interesante. Y les voy a decir un off the record, en el grupo de Fincagro, Paula decía, amo los árboles, adquiriendo nuevos conocimientos contigo Álvaro, porque fue súper ilustradora la charla. No, muchas gracias. Como les contaba, esto es noticia en desarrollo. O sea, no terminamos de... El cerezo ha sido como una llegada muy, muy fuerte en poco tiempo y cada vez hay más cosas que meter en la ecuación productiva. Así que muchas gracias. Y ya estamos ok con la interacción con la audiencia. Vamos a revisar si es que llega algún saludito más, si no ya vamos a comenzar a despedir esta jornada. Sí, tenemos el último saludo de Paula. Si alguien quiere decir algo, hable ahora o calle para siempre, como en las telenovelas. Ya, pues. Entonces, es súper relevante decir lo siguiente, que Álvaro nos presentó los desarrollos efectuados por el Centro de Pomacias de la Universidad de Talca, estamento que se concentra en estudiar y dar solución a los problemas que afectan a la calidad de la fruta. Valoramos esta participación ya que el contacto permanente de la academia con la industria permite que la investigación llevada a cabo sea de alta pertinencia. También queremos agradecer que ustedes hayan estado en contacto acá con nosotros, la interacción, y los invitamos a ver un breve video sobre el Centro de Pomacia y les deseamos una grata jornada, lo que queda de día. Agradecemos su compañía, nuevamente les quiero decir, y recordarles que realizamos este webinar en el marco del proyecto Agricultura 4.0 para cerezos, liderado desde Copeval. Queremos decirle que nos vemos en línea. Estamos en la segunda sesión de 3 de un ciclo de webinars y el próximo jueves estaremos con María Cristina Muñoz de la Universidad de Concepción, quien nos abordará sobre experiencias regenerativas en suelo. Ya, muchos saludos a todos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Chao, chao. Hacernos parte. Más bien queremos exportar soluciones. En la Escuela de Agronomía de la Universidad de Talca estudiamos las condiciones de esta fruta para que llegue a sus mercados de destino con excelente calidad. Formamos ingenieros agrónomos para el futuro.